Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo. Estos son sus hermanos y amigos en el Señor Jesucristo, Enrique Adrián y Odaris de Jesús, mi esposa. Somos los directores del Departamento de Ministerios Educacionales Hispanos en Estados Unidos y con alcance e impacto en Canadá también, que tenemos bastante raza hispana, latina allá en varias de las provincias de este hermoso país. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y el tema central es una perspectiva educativa acerca de la migración y el ministerio en Cristo. Y para esto Dios nos ha otorgado la grata sorpresa y tesoro escondido, que ahora lo vamos a descubrir, del doctor, abogado y pastor Samuel Pagán, que actualmente está sirviendo como pastor también y recurso muy valioso en la región hispana del sureste de Estados Unidos de América en la Iglesia de Dios. Así que yo le voy a pedir al doctor Pagán que él por favor se introduzca a sí mismo, que diga algunos detalles importantes acerca de su trayectoria, de quién es él, su familia, y luego procedemos a formular la primera pregunta de la entrevista, punto de vista virtual. Gracias por esta oportunidad y Dios les bendiga a todos los que nos ven y nos escuchan. Soy hijo de un abogado, nieto de 2 ministros. No me pude escapar. Soy ministro y abogado. Allí mi abuelo y mi padre discutían, no va a ser abogado. El otro, no va a ser ministro. Ser ministro de la familia, no lo toque. Y cuando ya me tocaba entrar al seminario evangélico, Dios me dijo, obedece a tu padre, hazte abogado. Eso te va a ayudar. Y luego te vas al seminario. En eso me casé con Mayra Vázquez de Ponce, Puerto Rico. Y procreamos 4 hijos. 3 varones y la niña, la menor, buscando a la niña. Y estuvimos ahí hasta que llegamos. Y pude ejercer mi profesión. Fui juez en Puerto Rico muy joven. Abogado laboral para el gobierno en convenios colectivos. Y gané casos en la Corte Suprema de cesantías masivas contra el gobierno, que esos son millones de dólares de back pay, y el gobierno quedó contento conmigo, el gobernador, y me nombró juez, jovencito, como a los 25 años. Fui juez y en todo esto, en mi memoria lo que estaba era el llamamiento. Yo era predicador desde los 16 años. Me convertí en la Iglesia de Discípulos de Cristo de Las Lomas, donde salía de pastor el erudito bíblico Samuel Pagán, que se llama como yo, y yo llegaba de 16 años de la calle, había sido nieto de ministros, pero estaba escarriado. Entré a la Universidad de Puerto Rico a los 15 años. Era muy bueno en mis estudios. Y pude hacer mi bachillerato, fui a la Escuela de Derecho en Ponce, y mientras estaba en la Escuela de Derecho ministraba en una iglesia en Guayama. Los que conocen Puerto Rico, el pueblo de los brujos. O sea, yo nunca dejaba de ministrar. Y ahí tuvimos muchas experiencias espirituales muy buenas. Fui lleno del Espíritu Santo desde los 16 años, porque la Iglesia Discípulos de Cristo era carismática. Y había profetas. Y me crié con profetas. Y de ahí salía una iglesia profética. Mi esposa venía de católico. Ella pues la conocí ya como MI, Movimiento Internacional Pentecostal, vestida bien tradicional pentecostal. Yo estudiante de Derecho, ella estudiante en la Católica. Dios nos unió. Ella vino a un grupo de oración donde yo estaba. Dios la trajo. Yo tenía unas amiguitas en San Juan, pero yo estudiaba en Ponce. Entonces, finalmente Dios nos unió. Y en mi carrera académica, el llamamiento ya, cuando acabé de juez,
Dios me dijo, es tiempo ya de entrar al ministerio. Me vine a Chicago, hice maestría en divinidad en Chicago, fui pastor menonita en Chicago, luego hice doctorado en ministerio en New York Theological Seminary, y finalmente, además que ya era abogado, Juris Doctor, hice un PhD en historia. Dios me trajo a Puerto Rico, enseñé en la UTC, mientras hacía mi doctorado, estuve como 3 años, y acabé mi tesis, regresé a Dallas, Texas, donde practiqué como abogado de inmigración con mi oficina, defendiendo familias que entraban por las fronteras, a la vez que abrí un seminario en el auditorio de mi oficina, donde venían los pastores y yo los entrenaba. Los registré Holy Spirit Christian University, los registré en Florida, bajo una ley de Religious Exemption, exención religiosa, y hoy en día manejo ese seminario, soy el presidente de ese seminario y enseño teología y Biblia. Tremenda jornada personal y ministerial, doctor Pagán. Asombra bastante escuchar la combinación entre la ocupación o la profesión y los estudios académicos profesionales y el ministerio y el llamado que Dios le ha extendido a usted. O sea que no hay contradicción entre ambos, sino que lo que hay es una operación de sinergia para avanzar el reino de Dios. Así le formulo la primera pregunta. ¿Qué nosotros podemos apreciar o cómo podemos apreciar las migraciones en la Biblia? Se habla de inmigraciones y lo que piensan es en sociología, en leyes. La Biblia es el primer libro donde se escribe la primera migración en la creación. Alguien se debe estar riendo. ¿Dónde está eso? Pues está en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, violaron la ley del territorio celestial en la tierra, y fueron expulsados. Allí se estableció una frontera y se puso un guardián, un ángel guardián con una espada muy grande, que nadie podía entrar por la frontera hasta que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, regresara, el postrer Adán, y pagara por el precio de ese pecado para que esa frontera cerrada se volviera a abrir y podamos participar a plenitud del reino de Dios. Gloria a Dios. En la Biblia está el Génesis, ahí también nos habla de Babel, la torre de Babel, el hombre buscando llegar al cielo por su propia fuerza y sus propias habilidades. Dios no le agradó eso. No fue por humillación, no fue por búsqueda de Dios, fue para probar lo bueno que ellos eran como civilización humana. Y Dios los confundió. Les dio muchos idiomas que no se entendían. Se confundieron y se fueron a diferentes partes de la tierra. Acuérdense, todo comenzó en el Edén. El Edén se ubica, por los eruditos, más o menos en África y Mesopotamia. El origen de todas las razas se ha podido identificar científicamente por el estudio del genoma humano en los años 90. Ya científicamente se ha trazado que el origen de las razas está en Norte de África. Darwin lo decía. Él lo podía entender del seguimiento que hizo de las razas, pero no había evidencia que lo pudiera probar. El genoma humano lo probó y todos salimos de una sola familia. Lo prueba el genoma humano, que se ubica en África. Y evidentemente África, y es que está Egipto, que va a ser el primer panorama de el pueblo de Dios que emigró a un pueblo extranjero y fueron esclavizados. De allí Dios los liberta y Dios comienza a establecer su pueblo, su Israel, su nación. Los lleva al desierto, los trae a la tierra prometida. El Señor les da una ley, les revela la ley a Moisés. Y entre los primeros estatutos estás: no te olvides del extranjero, de la viuda, del huérfano. Y como Dios los libertó de Egipto, que Faraón era el rey más poderoso de esa época, desde Egipto hasta lo que hoy es Turquía, toda esa costa del Mediterráneo, Faraón la poseía.
Y Dios liberta sin una flecha. Dios liberta a su pueblo abriendo el mar. Allí se destruye el ejército más grande de esa época. Y conocemos cómo el pueblo de Israel va pasando por el desierto, la tierra prometida. Luego de Dios bendecirlo, de darle una tierra, pecan los profetas, los dispersa por el mundo entero. Todo eso son migraciones. Van a Babilonia, luego en los tiempos de Cristo, pues Cristo viene, están bajo la bota de un imperio que los va a dispersar por el mundo entero. En el año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, invade Jerusalén por la revuelta de los celotes y destruye sin querer, después de habiendo dado orden de no tocar el templo, el fuego destruyó el templo. Así es que podemos ver todo eso del Antiguo Testamento. Cristo nos va a recoger a todos. El sacrificio de Cristo, nace una iglesia. Su sangre paga el precio del pecado de Adán. Ahora podemos volver a vivir espiritualmente una relación directa y personal con Dios. Podemos ser transformados, hechos hijas e hijos de Dios. ¿Y qué sucede? Pues un padre no tiene muchas naciones. Un padre lo que tiene es su reino y lo comparte con sus hijos. Somos hijos de un mismo padre. Tenemos una sola ciudadanía. Somos parte de una sola nación, de un solo reino. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia refleja el mejor panorama de la historia de las migraciones. Y para añadir un punto, el Pentecostés. Claro, ahí está el nacimiento de la iglesia. Esa es la repetición a la inversa, yo lo llamo, del episodio de Babel, donde Dios vuelve a darnos un nuevo lenguaje, pero un lenguaje que nos une. Es el lenguaje espiritual, es el lenguaje del espíritu, es el lenguaje que de todos nos hace uno. El enemigo con el pecado de uno nos hizo muchos. Ahora Dios en Cristo y por medio del derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia, de todos hace uno. Derrumba las paredes de separación, dice el apóstol Pablo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Todos somos uno. Interesante, wow. Escucharla en esa historia y conectarlo con todo eso que nos lleva a nosotros como pentecostales, ¿verdad? A que tenemos acceso directo al Padre. Y yo quisiera preguntarle en cuanto al tema, ¿verdad?, de la migración, ¿qué relevancia tiene la migración en nuestro contexto latino en Estados Unidos? Salimos de la Biblia y llegamos al terreno nuestro. 1492, Cristóbal Colón, hijo de judíos, ladino. ¿Qué quiere decir? Judío convertido, educado en el idioma español. Por eso se va a España, además del movimiento político, de poder obtener los recursos para lograr su sueño. ¿Cuál era su sueño? Un sueño que había predicado Copérnico, un sueño que había predicado Galileo Galilei, pero el sueño de Cristóbal Colón era poder corroborar la escritura de Isaías 20:40, que dice: Yahweh está sentado sobre el círculo, el globo terráqueo de la tierra. Él sabía que la tierra era redonda, que el mundo eran esferas, y eso no lo aprendió de los científicos, lo aprendió de la Biblia, y lo escribió en un libro llamado Las Profecías de Cristóbal Colón, donde él veía que Dios lo iba a llevar a descubrir ese nuevo mundo, y así fue. Así es que, ¿cómo entramos nosotros en eso? Pues mire, el nuevo mundo traía a toda Europa a una colonización de diferentes áreas,
yo digo toda Europa, hermanos, toda Europa. Hablamos de Inglaterra y España, no, es toda Europa. Francia, Alemania, Dinamarca, los holandeses, Holanda, todos querían un pedazo de este nuevo mundo. Todos vinieron, todos pelearon, se encontraron en los estados, en lo que hoy es los Estados Unidos, en esa área territorial. Ahí estaba las 13 colonias. En las 13 colonias había alemanes, había holandeses, habían de Dinamarca, de todo el mundo anglo, que se refugiaron en Inglaterra porque eran disidentes religiosos y políticos, y aprovecharon la visión de unos emprendedores industriales, comerciantes, que querían descubrir la América, que ya había descubierto Cristóbal Colón. Querían colonizar para Inglaterra. Llegaron a Plymouth, llegaron a Virginia, pero trajeron esos primeros grupos religiosos. ¿Y qué sucede? Estaba en el medio estaban los franceses moviéndose por ahí, en el centro de los Estados Unidos, y estaba en lo que se llamaba la Nueva España, en todo el oeste, y hacia el sur, claro, los españoles. Se mezclan. Los colonos desafían a Inglaterra por cuestiones de fe y política. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que enfrentar al ejército más grande del mundo. Unos colonos que no eran muy educados, que no tenían ejército, que lo que tenían era mucha fe. Entonces, ¿qué sucede? Que solos no podían. ¿A quiénes buscaron? A los españoles que estaban por allí, a los franceses que estaban por allá. Se une el ejército español, los navíos españoles pelearon en la guerra de independencia de los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Francia estaba allí y se unieron. Francia, enemigo. Francia, España. ¿Contra quién? Pues contra el enemigo de todos, de ese momento, el ejército más grande, Inglaterra. Había que derrotarlo. El imperio español estaba en decadencia, el imperio inglés estaba en ascendencia. Lo único que le faltaba a los ingleses era colonizar América. Y así se lanzaron. Luego de eso se crean los Estados Unidos. ¿Y quiénes están ahí en ese país donde estamos nosotros ahorita, nuestro contexto? No es que los inmigrantes llegaron ayer cruzando la frontera, es que los mexicanos estaban en todo el oeste y centro de los Estados Unidos y sur. España se quedó con Florida desde el principio al derrotar a los ingleses. Los franceses se quedaron con Luisiana, pero Luisiana no era un pedacito allá abajo, era todo el centro de los Estados Unidos. Eventualmente todo eso es vendido o cedido a los Estados Unidos de América. Entran en la guerra mexicano-americana, conquistan el oeste, conquistan Texas, lo que hoy es Estados Unidos, y nosotros estamos aquí. ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Cuál es la realidad y cuál es la relevancia para los latinos? Es que querramos o no querramos, somos el 16.7% que yo diría de latinos inmigrantes, pero latinos en este país hay muchos más. Indocumentados se dice que hay 11 millones. No voy a decir los números porque no me van a creer, pero multiplique eso por un factor mucho más alto. ¿Qué sucede? Que entramos nosotros, somos bilingües, hablamos español, hablamos inglés. ¿Cuál es nuestro ministerio? Evidentemente es esos grupos que tienen necesidad, que llegan a un nuevo mundo, que necesitan la mano, que alguien les dé la mano, que vienen de guerras, de abusos, de dictaduras, tanto de izquierda como de derecha, de injusticias, de naciones donde el 3% de la gente es el dueño de toda la riqueza. O 2 o 3 compañías estadounidenses, unidas a ese 3%. Entonces, llegan aquí. ¿Cuál va a ser nuestro mensaje a ellos? Es lo que va a ser nuestro ministerio. Fascinante, sí. Toda la trayectoria histórica que has presentado acerca de la migración, la inmigración y todo el intercambio cultural de todas estas naciones, y ver cómo Estados Unidos de América pues realmente es como un caldero o una olla o una cacerola, como le quieran llamar en su contexto cultural, es un mestizaje
de muchas culturas. Claro. Y entonces, y cómo es fascinante la manera en que lo ha relacionado con el origen de las etnias en la Biblia, que realmente pues la división de etnias culturales no fue a raíz de la raza, ni del color de la piel, ni de la apariencia física o fisiológica, como bien dijeras, porque más del 90% del genoma humano pues dice que somos iguales. Claro que sí. Somos iguales. Entonces, lo que vemos aquí, que tú nos has dicho, es que la lengua es lo que provocó la división de etnias y de culturas. Y entonces ahora ver cómo eso impacta al presente, en la nación en la que Dios nos ha traído, que estamos plantados, es fascinante. Ahora te pregunto, Samuel, ¿cómo el entendimiento de las migraciones puede afectar entonces nuestro ministerio? Ahora vamos a llevarlo al ámbito ministerial. Está claro. Tenemos que aprender a administrar a diversos grupos, a diferentes culturas. Nuestro lenguaje no puede ser un lenguaje de división, que es lo que se heredó en Babel, de este es mi territorio, de crear barreras. Cristo no levantó barreras, Cristo tumbó barreras y de todos hizo uno. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de reconciliación. Ha habido muchas guerras en la historia de la humanidad por territoriales, por riqueza, por fama, por arrogancia. Nuestro lenguaje no puede ser arrogante, no puede ser de rechazo. Nuestro lenguaje no puede ser territorial. Esto es mío y allá tú con tus líos. No. Nosotros tenemos que ser inclusivos. Nosotros tenemos que sanar, no crear más heridas. Llegan las personas, la iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica que sane al que está emocionalmente destruido, físicamente destruido, económicamente explotado, políticamente abusado. ¿Dónde va a ir estas personas a buscar sanidad, a buscar reconciliación, a buscar fe, esperanza? El educador y teólogo Jürgen Moltmann, que fue un nazi, un soldado nazi, y que fue arrestado por los aliados y los estadounidenses. Allí le entregaron una Biblia, se convierte a Cristo y sale del nazismo y viene al cristianismo. Dijo, el mundo está en crisis, el mundo se está destruyendo. La ciencia no ha podido añadir nada a la humanidad, por el contrario, la está destruyendo. Hay algo superior, hay algo mayor que nosotros, que tenemos que alcanzar. Jürgen Moltmann se convirtió de un filósofo a un teólogo, y un teólogo carismático, lleno del Espíritu Santo, que entendía esto que estamos hablando bíblicamente y lo aplica a su tiempo. ¿Cuál es la esperanza? Él desarrolló lo que se llama la teología de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del mundo moderno? El hombre que ve su sociedad que supuestamente iba a vencer la naturaleza, destruyendo la naturaleza y destruyéndose a sí mismo. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es nuestro rumbo? Precisamente Jesucristo es nuestra fe. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo, por medio del derramamiento de su gloria en nosotros, de su naturaleza, de su carácter, de su amor, da una esperanza para un mundo que se está destruyendo, volverse a construir, reconstruir en uno, en Cristo, en el amor, en la bondad, en la tolerancia, en la inclusividad, en poder de todos nosotros volver a ser uno y poder vivir en paz y en tranquilidad. Tremenda respuesta, de verdad. Y ahora vamos a irnos al área de la educación y dice la pregunta, ¿cuál sería la respuesta educativa a la realidad de la emigración? Tiene que ser precisamente una educación integral. ¿Qué queremos decir con eso? No podemos educar nada más que en Biblia y teología. Tenemos que educar en las humanidades, en las ciencias. Tenemos que
comunicarnos con la cultura. El hombre de Dios es el único que porta un mensaje para la civilización, para la cultura. Pero si no sabemos comunicarnos, entonces no podemos llegar al corazón del hombre del siglo XXI. Tenemos que saber hablarle a las estructuras sociales. Tenemos que saber hablar a la situación económica. Tenemos que saber hablar a la situación política. Tenemos que llevar un mensaje de fe y de esperanza que sea integral. Pero, ¿cuál es el propósito? Tiene que ser una educación integral transformadora. El mensaje educativo tiene que promover la transformación. ¿Hacia dónde? Porque Cristo nos da la esperanza de una restauración, una restitución y una renovación total de un mundo caído, destruido, que Él hizo perfecto, a ser renovado en cielos nuevos y tierra nueva. En ese Apocalipsis donde la Babel es destruida, la Gran Babilonia en Revelaciones, y surge una iglesia gloriosa de donde sale un hijo con vara de hierro que ha de regir todas las naciones. Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra educación tiene que formar una nueva iglesia que pueda hablar con autoridad, la vara de autoridad al mundo que está destruyéndose. Es el mismo mundo que ve Jürgen. Él ve ese mundo y lo vivió en una época. Esa historia se vuelve a repetir a menos que rompamos el ciclo del pecado y nos incorporemos a una renovación total a través de Jesucristo y su plan para la redención del hombre, de la familia, de la iglesia, porque aún las iglesias tienen que ser renovadas, del mundo. Y ahí es que está nuestra fe y nuestra esperanza. Algo concreto. Nosotros los latinos tenemos que crear nuevos currículos, nuevos materiales, nuevos programas, nuevas instituciones. No podemos coger y traducir lo que ya está hecho y aplicarlo a nosotros. Eso no responde a nosotros. ¿Cuál es nuestro reto en este momento como educadores, doctor? Crear recursos. La institución tiene que darnos espacio. Tiene que reconocer que tenemos una voz que tiene que ser incorporada al discurso de nuestra organización. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a su oficina, la Oficina de Educación Nacional. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a personas como usted, que son hispanos, que tienen los recursos educativos y que podemos, trabajando juntos, poder desarrollar una educación empoderante, una educación habilitante, una educación que le dé los recursos necesarios a nuestras comunidades para poder ser de impacto y de transformación. Nosotros personalmente creamos en Florida la universidad que les mencioné, Holy Spirit Christian University. Nos incorporamos a la Junta de Educación, a Independent Higher Education Institutions, la ley especial, y nos permiten dar bachillerato, maestría y doctorado. ¿Y qué sucede? Mi especialidad es trabajar con estos grupos de inmigrantes. Soy abogado de inmigración, quiero educarlos, pero la institución tiene que darle lugar a personas como usted y como yo, y hay muchos otros, que podamos hacer el trabajo. Tienen que darnos el espacio, tienen que darnos la oportunidad, y esa es nuestra lucha en este momento. Toda ayuda y todo recurso es bienvenido, porque realmente el Señor Jesús conoce al mundo que creó en ese trabajo trinitario de la creación de todo lo que hay y todo lo que es este universo. Y Él decía: mucha es la mies y pocos son los obreros. Así que yo le agradezco el que usted haya presentado este tema de una manera tan monumental, basándose en la historia de la humanidad, basándose en la narrativa bíblica
y basándose también en una exégesis pentecostal que interpreta lo que estamos viviendo en esta realidad actual de crisis, que no solamente ha sido motivada por el virus del COVID-19 y todas sus variantes, sino que el issue o el elemento o el asunto relacionado con la migración ha sido, por lo menos aquí en Estados Unidos, ha sido bastante delicado, y en México y en Honduras y en Guatemala, que vemos que día a día pues están caminantes peregrinando, dirigidos hacia estas tierras acá en Estados Unidos de América, y también en otros países y en otros continentes sucede lo mismo. Realmente toda la tierra es del Señor y Él nos ha llamado a gozarla y a disfrutarla. Pero por el otro lado, pues hay unas leyes que los seres humanos han creado en diferentes estratosferas políticas de gobiernos en cada país, y es hermoso poder escuchar a personas como usted que nos han expuesto de una manera tan clara, tan auténtica, tan experta acerca de este tema. Así que le agradecemos su participación, doctor Pagán, y esperamos que no sea la última vez en que puede arrojar luz a estos servidores y a todos los constituyentes de la educación nacional hispana acá en Estados Unidos y en Canadá. Y antes voy a hacer unos anuncios cortos y luego le voy a dar participación para que nos despida en oración, y si quiere hacer un llamado desafiante para ver cómo podemos cumplir el mandato misional relacionándolo con el tema de hoy, pues le estaremos muy agradecidos. Conéctense con los ofrecimientos educativos, no solamente para institutos bíblicos, sino también para las credenciales, para los diferentes rangos de credenciales a través de úsame con H al final .org. También el primer jueves de cada mes a las 8 de la noche, horario del este de Estados Unidos, estamos transmitiendo este segmento de Punto de Vista Virtual a través de la página de Facebook de Úsame, Ministerios Educacionales Hispanos en Facebook. Luego estamos renovando los servicios digitales y virtuales a través de nuestra página web, de nuestro sitio web, y allí van a encontrar una sección enteramente dedicada a estas entrevistas que son súper valiosas para nuestro desarrollo personal, profesional y ministerial. Así que dejamos con usted, ya lo han escuchado, el doctor Pagán, para que nos despida en oración y haga un llamado a todo el ministerio, a todos los educadores, a todos los líderes, a todos los miembros de congregaciones de la Iglesia de Dios y de otras denominaciones, para que podamos poner en práctica esto a la luz de la palabra de Dios. Tenemos un llamado profético, y es abrir camino donde no lo hay. Pero hace falta el instrumento que Dios va a utilizar para abrir el camino, y ese somos usted y yo. Y tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos, ponernos de acuerdo. Tenemos la autoridad, tenemos las llaves del reino, tenemos que atar y desatar, y tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. A veces no se hacen las cosas porque no nos ponemos de acuerdo. Tenemos que unirnos, así como hizo el doctor, invitarme a mí, conocerme a mí, no esconderme. ¿Y qué sucede? Al nosotros unirnos y ponernos de acuerdo, ahí es que va a venir la transformación. Así es que les invito a todos a unirse a mi oración. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad tan hermosa. Gracias, Dios. Gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder entender cuál es tu propósito en esta hora para con nuestras vidas. Cuál es el elemento de tu voluntad. Porque, Señor, no estamos aquí por accidente. Así es. No estamos aquí, Señor, meramente para dar un sermón. Estamos aquí para transformar el mundo. Sí. Porque este mundo se cayó, se hizo pedazo. Y ahora tú lo estás restaurando por completo. Cielos nuevos, tierra nueva. Pero nosotros somos tus instrumentos. Danos entendimiento, danos humildad. Derriba toda pared de separación. Sí. Toda arrogancia, toda falta de humildad. Todo altercado por intereses personales o institucionales. Y Padre amado, limpia el camino
para que podamos hacer el trabajo como educadores, transformadores, empoderantes, podamos ser el instrumento que tú nos has llamado a ser para la transformación de nuestras iglesias y de nuestras comunidades. Sé con nosotros, ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, doctor Pagán, nuevamente. Gracias a todos los que se conectan y los que comentan también. Les mandamos un saludo caluroso desde las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, en la División de Educación, particularmente el Departamento de Ministerios Educacionales Hispanos. Estamos a su servicio. Contáctanos por email, úsame at churchofgod.org o contáctanos por el número de teléfono 423-478-7231. Queremos escuchar tus testimonios de cómo la educación ministerial está ayudándote a enfocarte y a unirte a esta misión, como decía el doctor Pagán, para poder seguir cumpliendo el mandato misional de nuestro Señor Jesucristo, mientras haya vida y mientras haya esperanza. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos despedimos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Comparte este video.